Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué implica la modernidad desde el pensamiento descolonial? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. En este ciclo especial, donde ponemos nuestra mirada en el tercer encuentro continental de Abya Yala Soberana, que se va a estar realizando del 8 al 12 de octubre en Guatemala, vamos a entrevistar al comunicador social indígena José Atupaña. Vamos a profundizar con él en este evento, en la decolonialidad y la articulación continental, entre otros temas muy interesantes que convocan y que van a estar sobre la mesa de este encuentro. Antes de hacer el contacto con Ecuador, quiero saludar a Radio Dignidad de Honduras, Codeca Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala, que nos transmiten. Como verán, somos muchos, somos cada vez más y estamos articulados. José, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Gracias, Alejandra, y un gusto enorme también y un abrazo a todos quienes están al otro lado de la pantalla, al otro lado del dial, en toda nuestra querida Abya Yala. A nombre de quienes hacemos Rixinacu y TV Internacional, este espacio igual articulado con otros hermanos y hermanas de comunicadores y comunicadoras de otros territorios y pueblos. Un abrazo, Alejandra. José, antes de meternos de lleno, ¿no? en lo que será este tercer encuentro, contanos un poquito cómo amaneció Ecuador. Sabemos que está complicado con los incendios y además con los apagones, ¿no? Que vienen desde hace ya larga data. Sí, efectivamente, entiendo que será noticia también en otros lados. No es un tema, digamos, de que la naturaleza per se ha entrado en una situación de este punto, sino que las decisiones de los humanos hemos empujado, entiendo, a un nivel de esta naturaleza. Hemos talado bosques, estamos con las mineras secando ríos, estamos igual malogrando páramos, no hay políticas de los diferentes gobiernos ni de los estados que vayan orientados a conservar y a cuidar la naturaleza y por ende el agua y por ende la vida y por ende la producción, los alimentos y todo cuanto respiramos. Entonces, Ecuador está en estos últimos días, semanas, prácticamente en un proceso de racionamiento eléctrico. El mandatario, un joven de derecha, obviamente él señala que no es problema de él porque es de la naturaleza, ¿qué podemos hacer contra eso? Y bajo este pretexto lo que he hecho es racionar, es decir, al día hay 3, 4 cortes de varias horas y uno tiene que estar a la cacería de a qué horas cortan la luz. Una gran afectación principalmente a las familias, a los pequeños productores, a los que trabajan en micronegocios, en las pequeñas tiendas, en fin, porque lo que necesitan refrigeración, lo que necesitan vender, lo que necesitan luz, lo que necesitan para toda esta actividad, lamentablemente el mundo moderno nos ha empujado hacia esos niveles. Entonces, una situación bien complicada. Esto en el área urbana y mucho más todavía en el ámbito rural, las sequías de manera permanente, lo poco que se siembra con la esperanza de que se pueda cosechar, bueno, pues a la vuelta de las semanas, con una helada, con todos estos soles muy acentuados, lamentablemente no se ve brotar, digo, las semillitas que añoramos en tiempos atrás hacían. Y es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Y para terminar, justamente el día de ayer, Sí. en las goteras,
afueras de Quito se produjo uno de tantos incendios, porque todos los días, todo el tiempo, en diferentes partes del país y en las cercanías de Quito hay estos incendios. Algunos, según dan las versiones de que son provocados por gente que de pronto no mide la magnitud de lo que puede generar, entonces de pronto por ahí dejó un cigarrillo mal apagado, yo qué sé, pero en otra parte también entiendo que por fenómenos físicos, un vidrio que está en medio de estas hojarascas, etcétera, secas, con el calor prácticamente genera la combustión y lamentablemente esto se ha vuelto en un momento dado incontrolable. Esto es algo lo que ha ocurrido ayer en horas de la tarde y en Quito, por lo tanto, pues en la noche no pudieron, sino hasta altas horas, controlar y por todo el tema, digamos, de la afectación en términos del aire, todo el sector público hoy ha sido obligado para que trabajen a través de esta modalidad de teletrabajo, los centros educativos, las personas o los espacios que brindan servicios a personas con cierta vulnerabilidad tampoco están atendiendo. En fin, esto en medio de todo lo que se enciende, porque en menos de 5 meses, 4 meses, algo más, concretamente el 9 de febrero, Ecuador irá a las urnas en medio de un gobierno quien decía, bueno, pues a la final no soy político, soy joven, no estoy contaminado, etcétera, etcétera, pero como vienen de una cuna acaudalada de poder, de dinero, de negocios, de toda una familia que ha vivido históricamente en eso, uno de ellos está ahora en el poder y lamentablemente no tenemos ni siquiera de lejos algo que ofreció. El tema de salvar, el tema de la inseguridad, que es cada vez más complicado, el tema del empleo, el tema de la salud, el tema de los derechos, el tema de la protección de la naturaleza, entre otros. Así que este es un poco el abreboca, Alejandra, de lo que estamos viviendo en Quito y particularmente como país de Ecuador. Ujú. Nuestra solidaridad con todo el pueblo ecuatoriano, con un presidente como Daniel Noboa, además que se juega la reelección, ¿no? Tú mencionabas los comicios del año que viene, y que los movimientos sociales de alguna manera pueden lograr, ¿no? A través del trabajo, el cambio de signo político desde las urnas. José, ¿con qué expectativas vas a viajar a Guatemala para participar del tercer encuentro continental de Aviala Soberana? Varias preguntas. Primero, felicitar a todos quienes están al frente, coordinando, ya sea como militantes, ya sea como adherentes, ya sea como eh, personas, o sectores, pueblos, organizaciones, etcétera, que han puesto el hombro a fin de no dejar morir esta iniciativa que en su momento se gestó y ahora va al tercer encuentro. Decía, voy con varias preguntas, voy con varias expectativas. Una de ellas, precisamente en el Ecuador, concretamente en mi país, se decía, bueno, pues convocamos en esta vez porque ya han fallado los de la derecha, los ricos, en definitiva, es hora de la unidad y la unidad de la izquierda. Este era el llamado. Efectivamente, digamos, luego de tantos esfuerzos y tantas alaracas, se congregaron, se reunieron y a la final, en el fondo lo que quedó es igual, un espacio, de cierta manera podría decir, vacío, nada concreto, cada uno se levantó y se fue y continuaron en lo que cada uno anda haciendo. Aquello de la unidad no se dio. En el discurso sí dicen, llamamos porque la pobreza, porque la explotación, porque el imperio, porque etcétera. Entonces, una de mis preguntas es, ¿qué es lo que nos está pasando a los sectores populares, a las organizaciones, particularmente a los denominados sectores o militantes de izquierda? En la actualidad, ¿qué se llama o qué es ser de izquierda? Esta es una de las interrogantes, por supuesto.
Y por otro, otra de las expectativas es conocer qué es lo que está, cómo se va librando en batallas, cómo se va manteniendo y cristalizando resistencias y avanzando hacia la unidad en otros territorios, en otros pueblos. ¿Qué experiencias tenemos? Quizá a lo mejor mucha peor condición que la que estamos viviendo en Ecuador, o con seguridad muchos aprendizajes que poniendo en la mesa pudiéramos entender. Lo otro también es quienes estamos en estos procesos de búsqueda del cambio, de la búsqueda de una mejora en nuestra sociedad, de las generaciones futuras, tanto humanas cuanto seres que coexisten, que hacen esta madre tierra. En definitiva, ¿cómo estamos en términos de prácticas? Porque a la final, eh, como que resulta tan sencillo decir, yo soy también del sector popular y estoy para constancia, estoy participando, miren, en esta situación. Sí, sí, sin duda, estamos participando, están participando, pero en su entorno inmediato, ¿qué tanto están cristalizando? ¿Qué tanto están creciendo esa persona que pronuncia aquello también con el sector que está encaminando, o de pronto también estamos llenos de vicios del sistema, como es, por ejemplo, el tema electoral? Porque al menos en el caso ecuatoriano, en el momento cuando se pone ya en agenda este tema electoral, prácticamente aparecen como garras. Estoy hablando no en otros sectores, sino en los nuestros, en los más cercanos, y esto desde un sentido mucho más autocrítico, incluso diríamos hablando desde adentro, entre nosotros decimos, entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es esto de estar en estas organizaciones, en estos movimientos que decimos alternativos? ¿Cuán lejos estamos desde el decir y el hacer? Bueno, hay otras tantas inquietudes, pero al menos voy con aquellas para tratar de alguna manera entender también cómo nos aplastan a todos en medio de una situación crucial como la que estamos viviendo, Alejandra. Ujú. José, tú eres un hombre que recorre los territorios, estás en las distintas comunidades. En este camino, ¿con qué te has encontrado de la matriz colonial y sus efectos entre las distintas poblaciones? Uno de los elementos quizá es lo que acabo de mencionar, es decir, bueno, pues han mudado, digamos, de cierta manera, o nos hemos mudado de cierta manera en el discurso, pero hacia nuestros adentros nos mantenemos en los mismos, digamos, en las mismas prácticas, en las mismas acciones, en las mismas formas de actuar, valga redundar en aquello. Este es uno de los elementos y este es un problema que lamentablemente encuentras, si no es en todo lado, encuentras, pero encuentras en mayor o en menor medida, allí están. Otro de los elementos es que, por ejemplo, en el caso de mi país, Ecuador, Sí. hay el movimiento político, por ejemplo, Pachacuti, en el que, bueno, ya va a las 3 décadas de fundación, ha disputado con candidatos a la presidencia, han llevado a la vicepresidencia también candidatos, han sido diputados, han sido asambleístas, han sido, bueno, una larga lista, digamos, de autoridades seccionales, tanto a nivel provincial, cantonal, parroquial, como es la estructura administrativa, político-administrativa acá en el Ecuador, han estado. Pero, ¿qué tanto, en cambio, estamos haciendo de esto que hemos pensado? Ya nos ponen, entre comillas, en el potro del poder, donde tenemos que decidir. Y a la final, a la hora del té, terminan haciendo quizá lo mismo o quizá peor que lo que hacían a quienes criticábamos antes. Este es un tema sumamente serio. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Dónde estamos errando? Las herramientas que estamos utilizando o en la que nos hemos embarcado o en la que nos han embarcado
a la final cuán efectivos son para los propósitos de los pueblos. Este es una matriz, este es un elemento que nos toca encaminar de manera profunda. Y por otro, por supuesto, en términos de conocimientos, nos han ido cada vez haciéndonos creer de que nuestros conocimientos a la final, como ya estamos en la modernidad, ya estamos en los otros tiempos, bueno, pues aquellos que del pasado casi que ya no sirven, o sea, craso error. Pero a la hora o al final del día, en definitiva, en términos de producción, por ejemplo, en el campo, por tomar solamente un ejemplo, ahora que han entrado tanta tecnología, los tractores, las maquinarias, etcétera, etcétera, y han optimizado en términos de lograr ciertos propósitos, en términos de trabajar la tierra, por poner un caso, etcétera. Sin embargo, en términos de productividad efectiva para beneficio alimentario, económico, colectivo, ¿qué tanto ha sido beneficiario? Este es otro de los temas, porque los campos cada vez están volviéndose estériles. Ya vemos quizá tractores arando por todo lado, pero así como aran al final del día, en cambio, quizá en el mejor de los casos, todo mundo se ha dedicado a sembrar un solo tipo de producto. Por lo tanto, en el momento que varían los precios, suben los precios o bajan los precios, todos al piso. No hay alimentación, no hay comida. ¿Qué está pasando en este tipo de situaciones? ¿Dónde está ese conocimiento milenario de los productos asociados, de las chacras, de otro tipo de sembríos por etapas, por utilizando, digamos, el conocimiento y el movimiento, digamos, de la luna, etcétera, etcétera? Quizá, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el sistema educativo? En el caso nuestro tenemos el sistema de educación intercultural bilingüe, que nació en el 88. En el 2009, 2010, prácticamente alguien de un gobierno de tendencia de izquierda dijo, bueno, pues ¿para qué el sistema de educación intercultural bilingüe? En vez de que un sectorcito sea, todos deberían ser. A la final, con ese discurso, borró. Hoy en la actualidad, quizá a lo que han hecho es mantener en nombres, pero en la práctica, en realidad, en colocar recursos, en priorizar capacitación, en priorizar inversión, en priorizar, digamos, atención con los más elementales requerimientos para hacer una buena educación y mucho más todavía en lenguas originarias, desde el pensamiento de los pueblos originarios. Esto lamentablemente ha quedado o sigue quedando cada vez, obviamente, más distante, más separado y cada vez de bajada. Lamento decir, desde, digamos, una atención del Estado. Aunque, por supuesto, desde la creatividad, desde la resistencia de los docentes, de las familias, de las comunidades, hay sectores que no han dejado morir. Pero es eso. En cambio, desde el Estado, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahí hay una gran deuda. Hay muchos otros elementos, por supuesto, cuando ya vamos hacia el tema del Estado, la forma como, aunque en el caso ecuatoriano se denomina, o más bien es reconocido, más que denominar, es reconocido la Constitución, la Carta Magna como Estado plurinacional, así reza en esta Carta Magna, pero en cambio, en cómo eso se materializa en las diferentes instancias o niveles del Estado, esto está cada vez mucho más lejos todavía. Más bien lo que han hecho es folclorizar, más bien lo que han hecho es mimetizar, más bien lo que han hecho es disminuir, en definitiva, todas estas luchas, todos estos símbolos, digamos, que los pueblos venían encaminando. Ahora lo que han hecho es agarrar, no es el término, pero perdonen, ¿Sí? a la final lo que han hecho es sentar a uno o dos, y mil perdones y los hermanos que están escuchando y a lo mejor se enojen, lo han hecho a la final disfrazar porque para esa foto, obviamente van con sus trajes, etcétera, terminó la foto, ponen una mochilita, ponen, yo qué sé, cargados, así regresan. Entonces,
A eso se ha reducido aquello de lo plurinacional. ¿Y qué decir de lo intercultural? Entonces, tenemos muchos elementos allí como para cuestionar. Creo que hay que revertir, pero con nuevas herramientas, porque cada vez cuando se habla de esto, ahora al menos en el caso ecuatoriano, con seguridad no será diferente a otros territorios y a otros pueblos. Bueno, pues el que dice lo contrario, mínimo es violento, más bien es terrorista, es más bien de los grupos organizados, delictivos, no sé cuánto, etcétera. Entonces, les han empezado a arrinconar. Y los que más bien empiezan a, digamos, a poner toda la riqueza a costa de la gran mayoría y la riqueza en el 1% de la población más rica en manos de ellos, bueno, ellos ahora resultan ser los paladines de la libertad, de la justicia, de la equidad, etcétera. Estamos en tiempos paradójicos, Alejandra. Sí, realmente. Estamos ya a los 5 minutos finales del programa, pero no quiero despedirte sin consultarte sobre de qué manera los pueblos, los movimientos sociales y políticos pueden conseguir esa unidad que tú mencionabas y además combatir el avance de la modernidad impuesta por Occidente, que impulsa además este capitalismo salvaje, ¿no? El patriarcado, el ecocidio, la violencia extrema, entre otras tantas consecuencias que estamos sufriendo. Quizá entre tantas vías, tantos caminos que gracias al conocimiento, digamos, vasto de los pueblos que todavía se conservan en territorio, creo que si logramos unir esfuerzos y potenciar esos esfuerzos y esas resistencias locales, creo que de alguna manera podemos multiplicar en impactos. Sí, por poner un ejemplo, Alejandra, ¿Sí? tú decías, bueno, ahora esto que estamos en contacto y nombrabas una larga lista de medios, de colectivos y de personas que están inmersos en esto. Eso es una forma de potenciar, para mí, digamos, potenciar experiencias y el caminar local. Y eso, sumados a experiencias similares con otros, pues ya no es solamente de un territorio, de un país, de un pueblo. Sumados y conectados, ya estamos trabajando o se estaría trabajando con varios territorios y obviamente con un gran impacto. Creo que esas formas tocan precisamente irlos cada vez potenciando algunas y muchísimas, quizá de lo que nosotros desconocemos, con seguridad ya están en marcha. Creo que es el momento de poner en la mesa y decir, vea, esto tenemos por acá, esto tenemos en Bolivia, esto tenemos en Ecuador, esto tenemos en Centroamérica, esto en Uruguay, en Paraguay, etcétera, etcétera. A la final, creo que allí, puesto esas experiencias, tejidas esas experiencias identificadas, vamos a encontrar en causa común. En este espacio de Ricinaco y TV, cuando tengo la oportunidad cada vez más de manera continuada en escuchar a los hermanos de los diferentes pueblos en diferentes territorios, diferentes países, y siempre hablan de los problemas. Y cada vez que escucho esos problemas, digo, no, me están hablando de lo que está ocurriendo aquí, aquí cerquita en mi país, o aquí cerquita en mi pueblo, acá en el barrio. Cuando dicen, vean, hay peleas o hay desalojos por el agua. Nos desalojan, digamos, porque entró la minería, nos desalojan por tales cosas, encarcelan, etcétera, etcétera. Son temas sumamente comunes. Al parecer son matrices que los que quieren apoderarse de la existencia, digamos, de los bienes y de las bondades que da nuestra madre tierra y que son conservados por nuestros pueblos y que se está pensando para toda una generación que viene luego. Estos quieren acaparar quizá en un abrir y cerrar de ojos. A ratos de esto no nos fijamos y nos encerramos en problemitas y en conflictos tan pequeños. No digo que no hay que poner atención. Por supuesto, en los diferentes niveles son quizá cruciales, pero a ratos nos encerramos allí y resistimos en salir y encontrarnos con otros pueblos y poner de manifiesto este tipo de experiencias. Alejandra, con seguridad yo auguro mucha expectativa,
muy probablemente estos caminos de estos últimos años transitados, de todo lo que van encaminando, de todo lo que van desarrollando, será una gran oportunidad aquello del día 8 al 12 en Guatemala, este tercer encuentro de Abya Yala Soberana. Espero encontrarte allá, abrazar y así también a tantos otros hermanos y hermanas que desde Quito, Ecuador, le decimos un abrazo y pronto nos veremos. José Atupaña, comunicador social indígena de Ritizunacuy TV del Ecuador. Gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias, muy amable Alejandra. Yupaychani Tucuichunguan, Chaipi, ña, Shamus Punja con Apiri con Acongapa. Hasta entonces, muy amable. Pero contarles a ustedes que estamos en estos minutos finales, ya se viene la frase del día. En la próxima entrevista vamos a estar con Lady Abay, del equipo impulsor de Abya Yala Soberana. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buen día para todos. La frase del día. Quizá entre tantas vías, tantos caminos que gracias al conocimiento, vasto de los pueblos que todavía se conservan en territorio, creo que si logramos unir esfuerzos y potenciar esos esfuerzos y esas resistencias locales, creo que de alguna manera podemos multiplicar en impactos. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.